Hola familia bonita, muchísimas gracias por estar con nosotros temprano. Es un placer para el equipo de Enfoque Matinal saludarles y desear la bendición de este día. De paso, Nelson, ¿a ti que te gustan las efemérides? Yo creo que después del 31 de diciembre este es el día más esperado. O uno de ellos, ¿verdad? Sí. Uno de ellos. Hola Pablo, hola Nelson. A ti te gusta. Sí, está cuqueando. Pero sin embargo yo no veo a los muchachos demasiado contentos. Ellos están normalitos hoy, no sé qué ha pasado. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Aunque, como ocurre a veces, lo de buenos días es un decir, porque es un día muy triste para uno personalmente, para su familia. Porque cuando uno pierde los amigos, más o menos de su edad, de su generación, pues eso duele mucho, y más si es de una familia que es de alguna manera nuestra familia. Yo quiero enviar todo el cariño del mundo a la profesora doña Yocasta Oviedo, que es también la madre de Luisín Mejía y de Henry Mejía, porque ayer tarde, en la tarde, se fue Pepe, José Ariosto Mejía Oviedo, un amigo de todos mis afectos, de mi barrio Mejoramiento Social de Baní, y son las tragedias que ocurren así, que papá Dios manda a buscar a uno cuando uno menos lo espera. Yo apenas, antes de ayer, estuve un buen rato conversando con Luisín, de lo más animado, y de repente llega la noticia. Así que el abrazo solidario a la profesora Yocasta, a Luisín, a Edgar, a todos, a Henry y muy especial a Ramonita, que es hermana, porque es hermana, pero también porque es hermana de mis hermanas de toda la vida. Así que el abrazo solidario no es una buena manera de iniciar ni el día ni el programa, pero todo esto debe continuar. Bienvenidos a Enfoque Matinal. Bienvenidos, me sumo a la solidaridad, al abrazo fraterno al amigo Luisín Mejía, a su hermano Henry. El día especial que sazona Adis es que hoy estamos a 30, quincena, la segunda quincena de enero, la dolorosa segunda quincena de enero, donde se manifiestan los desarreglos de fin de año. Pero hoy hay alegría por los predios de los partidos políticos. Hoy cobran los partidos, Adi. Mire por dónde me fui. Ayer el gobierno ya depositó el dinero para la famosa financiación de los partidos. Es decir, que la Junta hoy va a estar repartiendo una buena millonada a los partidos. Dinero perdido, digo yo, porque alguien un día se inventó eso, de que había que darle dinero a los partidos para que estos se porten bien y no busquen dinero sucio del narcotráfico. No. Eso fue un invento. De eso que la moda, grupos de la sociedad civil se pusieron en eso, que había que darle dinero a los partidos, y hoy, este año le tocan 1.500 millones de pesos por ser año electoral, un 0,5% del presupuesto nacional. Es decir, que en el día de hoy, ayer la Junta recibió del gobierno 125 millones de pesos, es la 12ª parte del total, y de esos 125 le tocan más de 100 a 4 partidos, PLD, PRM, PRD y Partido Reformista, los que sacaron más de un 5% de los votos. Le tocan por cabeza a más de 25 millones a cada uno de esos partidos, pero bien, estarán cobraditos. Yo escuché quejándose, qué cosa, a un dirigente del Partido Reformista de lo que tiene que ver con la Junta, que se retrasa la entrega del dinero porque eso es parte del fraude que está montando la Junta y el gobierno. ¿De qué partido es ese? Del Reformista, que no merece 25 millones. Ninguna de las encuestas el Partido Reformista está sacando uno. Sí. Que es falta del fraude. Señores, hoy no ha cobrado, la mayoría de los empleados públicos no han cobrado al día de hoy. Eso siempre pasa en el mes de enero, y que como la nómina es nueva, se tienen que recargar los aumentos durante el año, los reajustes. Entonces, si no han cobrado la mayoría de empleados, ¿qué es lo que está diciendo el Partido Reformista? Que no ha quebrado y que eso es parte de un fraude. Ese era el tema de los periódicos antes, retraso en el pago de los empleados. Ya no. Uno se enteró porque el Ministerio de Educación, en su cuenta
de Twitter puso un aviso y le dijo a los maestros que le va a pagar en el curso de la semana. Por lo menos mañana, dice el ministerio, estará pagando a todos los empleados públicos. Entonces, ¿de qué se están quejando los partidos de que no le llega ese dinerito? Que nada, eso es una bicoquita simple, porque ellos tienen toda su entrada. Miren que en la primaria, 3 candidatos, en ese mismo orden, Gonzalo, Leonel y Abinader, recaudaron más de 800 millones de pesos. Entonces estamos hablando de Chile, pero bien, ahí está, ya llegó el dinero a la Junta lo va a distribuir hoy, entonces es quincena, feliz quincena para los partidos políticos. Pero bueno, ahí queda, lo cierto es que, bueno, en España hablan de jeta, ¿qué es jeta? Pero bueno, hay muchos temas, la encuesta Gallup sigue, hay una encuesta Sigma 2 interesante, la presentó el gobierno, lo que hace que uno siempre sospecha de quien, cuando un partido, o en este caso el gobierno presenta una encuesta, pues siempre hay esa sospecha, pero uno busca para situar lo que son otros análisis que uno ha hecho en el pasado, y uno tiene mucho tiempo hablando de lo que iba a significar para el PLD este asunto de la posibilidad, que se convirtió en una realidad, de su división. Pues fíjense cómo a escasos 4 meses, sí, es en mayo, sí, 0 mata 0, 3 que llevaba, 4 meses, 16 días, pues hay prácticamente, admitido por una encuesta pagada por un empresario amigo del sector PLD. Entonces, las cosas andan 39,5 PLD, 36,3 el PRM. Entonces, eso es, generalmente, lo busqué, pero no pusieron el dato exacto, generalmente el 3% tiene un margen de error. Las encuestas andan por ahí 3.0, 3.5 el margen de error. Es decir, que si usted prorratea esto, usted casi llega a un empate técnico. Insisto, en una encuesta es como cuando Asisa me hace una encuesta, o cuando el Centro Económico del Cibao hace una encuesta, que si afecta al sector Abinader, tú dices, caramba, la situación es seria, porque cuando esto se plantea así, ya la pava no pone donde ponía. ¿Te refieres a la alcaldía del distrito? No, como partido. O sea, la encuesta Sigma 2 que presenta el gobierno dice que el PLD como partido, de partido a partido, está 39,5 a 36,3 del PRM. Es decir, esos son 3.2% de diferencia. Y el margen de error tradicionalmente en las encuestas anda por 3.5. Margen de error quiere decir que, bueno, yo te digo que está 39,5, 36,3, pero también podría ser 39,3, porque yo tengo ese margen de error a partir del diseño de la encuesta. Entonces, esto es importante porque esto viene a confirmar aquello de estar loquitos por morirse de éxitos, y el peligro que corre el proyecto político que se llama PLD ahora con esta división, que vamos a estar aquí en mayo a ver qué ocurre, porque 4 meses en una lucha electoral en un país con las características del nuestro, pues es una inmensidad. Tanto tiempo es que fíjense lo que ocurrió en su momento con David Collado y Roberto Salcedo por la sindicatura. Y fíjense lo que está ocurriendo, que la misma encuesta, no estoy hablando ni de Greenberg, ni de Gallup, Asisa, ni Centro Económico del Cibao, no, Sigma 2. La misma encuesta te dice que el Domingo Contreras tiene 37,1 y que Carolina tiene 31,5. Vamos a lo mismo. Eso es no un empate técnico, pero una ventaja muy, muy pequeñita. Pero estamos hablando de un enfrentamiento entre un hombre que tiene 14 años,
15 años preparándose para ser síndico, que tiene todos los estudios, todos los argumentos, de todos los candidatos, el que tiene más experiencia, tiene hace tiempo su programa elaborado, se lo ha explicado a medio país, es Domingo Contreras, que debió ser el candidato del PLD en aquellas elecciones. Pero bueno, el asunto está en que, fíjense cómo, ya también con Carolina Mejía, que me decía Carolina, que la entrevisté el sábado pasado, bueno, o más bien nos recordaba que fue ayer en la tarde cuando ella comenzó esa campaña. Eso fue ayer en la tarde. Ayer en la tarde. O sea, ella va ahora para la 5ª semana que le dijo al país, hey, yo estoy aquí, ya David Collado no va. Y el partido y David me eligieron, vamos a tirar para adelante. Entonces, que de repente en 4 o 5 semanas haya un empate técnico o, en el mejor de los casos para Contreras, una ligera ventaja, eso te quiere decir que lo cierto es que las cosas han cambiado, porque ¿dónde están los 10, 12 puntos, 15 puntos que debería tener Domingo sobre el candidato o candidata del PRM, en este caso de Carolina Mejía? O búsquenselo a Johnny Ventura. O sea, el 13 punto algo que tiene Johnny Ventura, si no leí mal, ese 13% adiós, ¿y de quién era? O del PLD. Entonces son las cosas que están ocurriendo. Ahí está Gallup, que vuelve a decirnos lo mismo para que los políticos, los que están y los que quieren llegar, lo sepan. El tema de la delincuencia y de la arrabalización institucional nos está matando, sobre todo lo de la delincuencia. Hay una unificación de criterios, para utilizar un término muy pledeísta, en que es un problema que está arrasando con el país. Y también la Gallup hoy viene a lo mismo, a confirmar lo que tanto ha ocurrido y uno tanto ha dicho aquí. Margarita Cedeño y David Collado son los más conocidos, pero ya en otras encuestas son los más populares. Eso quiere decir que la vicepresidencia de uno de los dos, es decir, de Gonzalo o de Abinader, creo que pasa por esos nombres. No sé cuál es la opinión, la posición de Margarita Cedeño en esto de repetir como vicepresidente de la República. Eso habrá que preguntárselo a ella. Pero ustedes saben que en esto se trata, la vicepresidencia es una función que el partido o el candidato lo elige a partir de estudios que se hacen. 0 mata 0, 3 que llevaba 16. Bueno, mira, estoy flojo entre las mujeres, ve pensando que ahí tiene que ser una mujer. Estoy bien en el sur, capital, yo estoy flojo en el Cibao, voy pensando en un cibaeño. De esa manera que se dice, esto no se inventa, ya no se inventa. Estamos muy duros en el Cibao, tenemos a Abel Martínez, 0 mata 0. Pero quizás puede hacer una capitaleña o un sureño. Entonces, pero lo que quería destacar era precisamente que la Gallup vuelve a enviarnos esas señales de cosas que ya sabemos, pero uno celebra el que un estudio demoscópico profundo, con credibilidad, venga a confirmarlo. Si los políticos quieren escuchar a uno, que lo escuchen. Bueno, a propósito de Sigma 2, hay un aspecto que trae esa encuesta, y es que el 60.4% tiene una opinión favorable de la gestión de Danilo Medina. Eso es un asunto que yo lo trato en mi artículo de hoy en Diario Libre y que lo comencé a esbozar ayer. Al hablar, me la arriesgué a hablar de la candidatura vicepresidencial. Entonces yo digo que el 24 es de Danilo. Me dicen, es una conjetura. Yo, claro que es una conjetura, es una simple especulación mía. Pero mire que la PEN de SIN de Bernardo le daba un 59% de popularidad a Danilo, y ahora la Sigma 2 le da un 60%. Entonces un hombre con 4 años gobernando y que se va con un 60% de popularidad, hay que hacerle trampa en el 24 en lo que respecta a la candidatura del PLD. Yo digo que Gonzalo gane o pierda en mayo, es un evento circunstancial. El asunto de la candidatura vicepresidencial, ayer decía yo que es un tema extemporáneo en mi artículo, pero hice varias especulaciones y veo que hoy hay un reportaje en el periódico El Día de las posibles figuras vicepresidenciales de Gonzalo. Menciona a Margarita,
a Navarro, a Domínguez Brito, a Abel Martínez, a Pedro Brache y a Cristina Alizaro. Y veo que el fraterno amigo Orlando Gil, en su columna del Listín, trata el tema de la vicepresidencia con un título muy sugerente, que al final fue que yo me di cuenta en qué es lo que está pensando Orlando. El título es Una penca disponible. Y yo, ¿qué es lo que tiene que ver? Lo de penca, él se está refiriendo, sin mencionarla, a Margarita Cedeño. Dice que hay una penca en el escenario. Entonces Orlando también aborda el asunto de las candidaturas vicepresidenciales. Él dice que en el PRM estaba sonando en un primer momento Carolina, pero que ahora está sonando Sonia Guzmán, que suena Ito Bisonó, que suena Orlando Jorge Mera. Y miren cómo ya se está instalando algo extemporáneo, lo de la vicepresidencia. Eso no es por ahora. Incluso los partidos tienen hasta el 3 de marzo, 75 días antes de las elecciones, para inscribir sus candidatos presidenciales. Y después el vicepresidencial, dependiendo de muchas circunstancias, escoge su vicepresidente. Yo he dicho aquí, me gusta una mujer para la vicepresidencia, del PRD, del PRM, del PLD o de la Fuerza del Pueblo, por el asunto de género, y además porque es el 51% de los que votan. Pero ahí está ya discutiéndose ese tema, que es un asunto de conveniencia. Orlando también trata algo en su columna que yo lo manejé ayer, que no me cuadra David Collado como vice de Abinader, porque eso es hacerle sombra. Que tenga un buen o mal gobierno Abinader, si gana en el 24 hay que hacerle trampa para que no se repostule, porque eso es la tradición en este país. Entonces David estaría posponiendo sus aspiraciones para el 28. Pero bien, son muchas de las conjeturas que comencé a especular a partir de Sigma 2, a partir de la PEN, con aproximadamente un 60% de aprobación del presidente Danilo Medina. Lo otro es, señores, lo del coronavirus. Eso es un tema, el pan nuestro de cada día. Hoy se va a reunir la Organización Mundial de la Salud, que hace una semana decía, bueno, hasta ahora nosotros no vemos la necesidad de declarar una alerta mundial, pero dice el presidente de la OMS que, como se ha demostrado que se transmite de persona a persona, eso es un alto riesgo, y que ellos se van a reunir hoy a evaluar la situación, porque ya eso está en toda la provincia de China, ya hay casos comprobados en 15 países, ya las aerolíneas principales del mundo no están volando a China. Ayer llegó un avión a California con 206 estadounidenses que lo sacaron de China y lo pusieron en un hangar ahí en observación. Llegó otro avión con más de 200 personas japoneses a Japón. Entonces, casi se está oprimiendo el botón del pánico. De un salto subieron a 170 los fallecimientos. Ya hay confirmadas 7.711 personas que están infectadas. Hay más de 12.000 pacientes sospechosos y el hálito de aliento. Dice la Comisión de Salud de China que 124 personas han logrado curarse de la enfermedad. Entonces, ojo con el coronavirus, que aparentemente está compelida la OMS hoy a declarar una alerta mundial, o por lo menos subir los niveles de alerta. Lo que es una línea, y hay unificación de opiniones, es que todos los países, y hoy un especialista internacional dominicano, apellido Espinal, se lo dice al Listín Diario. O sea, hasta ahora no, pero todos los países deben prepararse para. Sobre la Gallup hubo algo que a mí me llamó la atención y quería como hacer la aclaración porque posiblemente mucha gente le haya sorprendido. La Gallup pregunta sobre los problemas que más afectan a las familias. ¿Cuál considera usted que es el problema del país que más le afecta a usted y a su familia? Entonces, el 30,5 dice que los robos, los asaltos, la inflación es el 18,8, escasez de fuentes de empleo el 17,2, la economía 4,9, y así sigue. Por ejemplo, la violencia en general 0,8, la falta de circulante 0,6, falta de recogida de basura 0,5. ¿Qué es lo que yo quiero llamar la atención? No quiere decir esto, y se tiende a hacer la lectura errónea porque se presta un poquito para eso, el que apenas el 0,5% de la población se queja por la falta de recogida.
no es así, sino que se le pregunta y usted entre estos ítems, usted elige uno. Entonces el 38, el 30.5 eligió el otro. O sea que quizás sería más correcto el preguntar el tradicional de 1 a 10. Como se hace, bueno, de 1 a 10, ¿cómo usted valora este gobierno? Bueno, 6 de 10 dijeron que positivamente o muy positivamente. Bien. O sea, es más fácil. ¿Cómo usted valora el tema de la corrupción administrativa en este gobierno de 1 a 10? Entonces yo pongo 2, pongo 9, pongo 5 y eso expresa mejor que esto que tiende a, sin la intención, a que se malinterprete. O sea, no quiere decir que apenas el 1,2% de los dominicanos está insatisfecho con el tema del agua potable, de que falta agua potable. No fue que con estos ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 temas, pues fueron eligiendo de esa forma. Pero entonces ocurre esto y quería antes de continuar pues hacer esa aclaración, que es un asunto metodológico que es bueno que se conozca. Sí, pero a propósito de Gadu, ayer trató el tema de los problemas que más afectan o que el dominicano, el ciudadano cree que más les afecta. Y obviamente ahí apareció la inseguridad con un 70%. O sea, 7 de cada 10 dominicanos dicen que ese es su principal problema. Y eso siempre ha sido así. Después está el problema del empleo. Tercero, la economía. Cuarto estaba el asunto de la corrupción. Ya la corrupción entró en el top 5, importante. Entró en el top 5, pero siempre va a ser por ahí, cuarto, quinto. Sí, pero hace 15 años, acuérdate. Que hace 15 años era séptimo, octavo, pero está bien que esté en cuarto la corrupción, aunque yo le pondría primero que la corrupción en lo que respecta a la expectativa de la gente, el asunto eléctrico, de la electricidad, señores. Eso es grave para este país. Y si nos vamos al transporte, eso lo siente y lo padece el ciudadano común todos los días. Y resalto el asunto del 70% de la inseguridad, a propósito de que estamos en campaña, porque yo he insistido aquí de que los candidatos, los partidos deben tratar de sintonizar con las expectativas de la gente, con lo que la gente siente. Está bien, yo me preocupo por la corrupción, por el medio ambiente, por lo que sea, pero lo que yo sufro a diario es el asunto de la inseguridad, es el asunto del transporte, es la expectativa del empleo, de la falta de empleo. Entonces, es importante darle una lectura correcta a este tipo de encuestas para uno poder articular las consignas de la campaña electoral. Pero ojo, el problema de la seguridad ciudadana, la inseguridad que sería más propio, es un asunto que nos está carcomiendo, a la sociedad dominicana, y lo digo ahora en función de los partidos, de la consigna, pero no, o sea, debe ser una preocupación fundamental, a pesar de que ayer se publicó el ranking que hace de los homicidios en el mundo y nosotros estamos más bien que Lola, de 21 países, nosotros estamos en el lugar 17, con menos de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, estamos de los mejores de toda América. Claro, a la cabeza está Venezuela, con un 70 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero la gente no siente que eso forme parte de los planes integrales de seguridad. Pero bien, ahí están las estadísticas. La gente se ha acostumbrado, el ciudadano común en la República Dominicana, a decir que con las estadísticas lo dice para la economía, pero también se lo dice para el problema de la seguridad ciudadana. Con esas estadísticas no convencen a nadie de que nosotros estemos entre los mejores de América, tenemos de los mejores índices de América en el problema de la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes. Tú sabes, Nelson, que siempre ha sido así. O sea, nosotros nunca hemos estado
en el pico del número de homicidios, y es cierto que hemos bajado en eso, en el número de homicidios. Ahora, lo que pasa es que los gobiernos, los últimos 20 años, se han descuidado, hemos ido de un menos a más, mucha impunidad, las bandas parapoliciales ejecutando supuestos delincuentes siempre pobres, el tema de la corrupción a lo interno de la Policía Nacional, y la gente que vive en los barrios que llaman ahora carenciados lo sabe. El hecho de que a mucha gente, hablo por mí, yo debo tener 30 amigos que sus hijos han sido encañonados para robarle un celular. Entonces aquí en tasas de homicidios estamos muy bien comparado con nuestra liga latinoamericana y sobre todo centroamericana y el Caribe. Vamos a pensar en Honduras, El Salvador, en Nicaragua, son palabras mayores. Muy bien, señor gobierno, tiene usted toda la razón, pero hay algo que el gobierno no puede perder y que tiene que trabajarlo, este y el que viene, sea el que sea, y se llama miedo. El miedo. Quizás nunca te asalten. Cuando uno vivió en otros países, en otras ciudades, uno caminó mucho, porque uno, como gente de pueblo, tira para el campo y uno le gusta mucho las cosas populares. Y hay una diferencia, como el poema de Benedetti, es que tú andas por Cuenca, por Vallecas en Madrid, pero en tu cabeza no está que te van a asaltar. Y quizás te asalten, pero no está en tu cabeza, como aquello de Benedetti que decía, bueno, yo todavía puedo correr medio kilómetro detrás de una guagua y no me canso, subo las escaleras de 2 en 2, puedo hacer y deshacer el amor. El problema es que antes yo no pensaba en eso, que es lo malo de cuando uno se pone viejo. Con la seguridad ciudadana en este país pasa lo mismo. Es verdad, señor gobierno, atención, Ministerio de Interior, tiene razón, esto está medido, incluso es certificado por instituciones internacionales, es cierto. Ahora, hay algo con lo que hay que trabajar. Este es uno de los escasos países donde usted a las 2 de la mañana va para su casa y ve una patrulla policial y se asusta. Y corríjame, qué pena que no podamos abrir los teléfonos. O sea, se supone que yo vengo, yo estoy en Londres y vengo de una discoteca a las 4 de la mañana y veo una patrulla y digo, qué bueno que me están cuidando. Aquí no. ¿O estoy mintiendo? Corríjanme. Ahora, eso hay que cambiarlo. O sea, aquí hay que buscar la manera de que cuando yo vea a un policía, piense, qué bueno, aquí hay seguridad, mira qué bien. Porque hay una percepción de miedo. Y una percepción que en el caso de muchos de nosotros tienen que ver con la realidad. Y yo lo digo porque en mi familia, ustedes saben, yo lo he contado, o sea, a una de las Paolas, no es que le quitaron, no, que le pusieron una pistola en el pecho a las 5:30 de la tarde, en Lo Claro, como dice uno en Bellavista, en Lo Claro. Y eso le pasa, busquen, pregunten para que ustedes vean. Entonces no hubo asesinato. Eso no cuenta para la justicia, porque uno lo primero que hace es que le dice a la muchacha, no, mija, no, deja esa vaina así, porque tú no vayas a ir a un tribunal y que el delincuente te vea y me vea, porque viene la amenaza, si lo condenan, que nunca lo condenan, porque ese es otro problema, fácil de resolver, pero que no lo han querido resolver, y el jefe de la policía trajo todo lo que había que hacer, Neyaldrin, y no se ha tomado en cuenta eso. Pero atención, gobierno, lo de las estadísticas yo no lo pongo en duda, pero sí tienen que trabajar ese miedo que tenemos todos. Y si los que vivimos en Lo Claro y andamos en carro con aire, estamos asustados. Y cuando usted viene de la zona colonial a acostarse a las 2 de la mañana un sábado, cuando ve una patrulla, uno que tiene cierta edad, que hasta es amigo a uno ya los muchachos lo reconocen de la policía, yo me detengo a ver si ¿cómo están ustedes, muchachos? Muy bien. O sea, aún así, ustedes sí, y corríjanme. Entonces, este gobierno y el que viene tiene que trabajar esa percepción de miedo, ese sentido de la inseguridad ciudadana que
llega y que está en la inmensa mayoría de los ciudadanos. Una cosa es que usted se acueste sin cenar por ser pobre, y otra vaina es que usted se acueste y no se pueda dormir porque sus paolas, como jóvenes al fin, andan con el novio y el enamorado en una discoteca, en una cuestión, y tienen que salir, llegar a las 3 porque los muchachos ahora comienzan las fiestas a la 1. Entonces, si comienza la fiesta a la 1, no puede llegar a las 3. ¿Y cómo se duerme? Y los padres somos más locos en eso. Pero, ¿y una madre? Yo pienso en la madre de mis hijos. O sea, ¿y cómo se duermen? Entonces, ojalá que el santo gobierno, y el que venga, pues le preste atención a eso, porque una cosa es el no cenar y otra cosa es la posibilidad de la muerte de tus hijos. Así no podemos. Quiero hacer justicia, una corrección. Yo dije que la estadística de Venezuela es 70 por cada 100.000, es 60, 60,3. La estadística está el ranking en la página El Inside Crime, se publica anualmente. Aquí está de 2019. Pablo mencionaba a Honduras y El Salvador. Honduras está en el tercer lugar y El Salvador... ¿Pero de bien o de mal? No, de mal. No, de arriba para abajo. Gracias. Sí, o sea, Honduras está entre los 3 primeros. Venezuela, 60, Jamaica, 47, Honduras, 41, Trinidad y Tobago, 37, El Salvador, 36, sí, Belice, 35, y México aparece en el sexto lugar con 27, porque recuerden que por cada 100.000 habitantes, México tiene más de 13 veces la población de la República Dominicana. México tiene más de 135, 136 millones. Entonces así, pero no crean que México, o sea, para venir en México, qué bajito está, en séptimo. En eso pasa como las estadísticas y el comer, que dicen, no, que hay gente que solamente come carne en las estadísticas. Pero es así. No, pero es así. Incluso me sorprendió, Pablo, que el gobierno no aproveche esta publicación que se hizo ayer. Como se lo dijimos con el informe de los derechos humanos de la ONU, que no colocaron a República Dominicana, eso había que hacer. Y entonces el insight, el crimen, hay que sazonarlo. Entonces, a propósito de la inseguridad, del miedo, y ya para terminar, Pablo menciona a Paola. El jueves pasado, fui a los funerales de la abuela a Santiago, y llego a la funeraria, el primero que veo a mi hermano Miguel Ángel, el viejete. Yo, viejete, ¿cómo está usted? Dice, me acaban de atracar. Oye, el saludo, me acaban de atracar ahí en la esquina. Y tú lo que dijiste igual que yo, ay, pero no te pasó nada, mi amor, tú estás bien. No, pero eso lo dije yo. Gracias, mi hija, está bien. Ay, no, gracias, yo lo que le dije, pero mire la naturalidad, me acaban de atracar, seguimos hablando. Pero tú estás viva. Y yo le dije, viejete, ¿cuánto fue? Tanto, y yo se lo repuse. Se lo repuse. Porque fueron tan decentes los delincuentes, fueron tan decentes que le tiraron la cartera después, le llevaron el dinero. Coño, es un caballero, eso es un delincuente caballero. Y lo menciono en el mismo contexto de Pablo como la naturalidad. No, está diciéndonos como atracaron ayer a una de las compañeras aquí. ¿A qué hora? Al salir de aquí, o sea, a plena luz del día. Tráeme la cuenta y cámbiame los tragos ya. Pero mire, señores. CDN, incluso, Multimedio del Caribe con Telantilla al lado. Una encuesta incluso fue manipulada, pero daba un dato que era interesante. Decía la publicación que como el 80% de la gente ha sido atracada. No. Lo que le preguntaron a la gente, ¿usted conoce a alguien que haya sido atracado? Y Casi 9 de cada 10 dijeron que sí, porque así es que se socializan estas experiencias. Sí. Entonces, señores, la inseguridad, el miedo, el temor, eso hay que combatirlo, eso es fundamental. Y qué bueno que, hayan atracado a una de las Paola, a un hermano mío, a una periodista de CDN, pero qué bueno poder poner ejemplos concretos, específicos, para llamar la atención sobre este grave problema. Me recordaste la vez que a mí me robaron el carro, entonces yo le escribí un bulevar al señor ladrón, con el carro te puedes quedar, pero en el baúl estaba la colección completa de Joaquín Sabina. Apreciado amigo ladrón, devuélveme. Pero no me devolvió la colección completita. En época no había Spotify, era en CD. A mí me dolió más la colección de Sabina que el bendito carro. Y un poco apoyando, y para terminar lo que tú decías, es que también los gobiernos tienen que... Yo le decía a una gran amiga mía, mira, es que las cosas malas de los gobiernos, para eso estamos nosotros. Cuando el gobierno mete la pata es noticia y uno viene aquí. ¿Cuántas cosas le dijo uno al gobierno y al medio ambiente con todas estas cosas
que ocurrieron, que gracias a Dios se hizo lo que se hizo con lo del Parque Nacional del Este. Ahora, las cosas positivas, sálganlas a contar, que uno así como recibe a Luis Carvajal y lo invita siempre y dice ven cuando quieras, uno también recibe a los voceros del gobierno. Miren, hay una cosa que se llama el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, que al frente de eso está Gustavo Montalvo, que personalmente es una garantía de credibilidad. Pues resulta que ha habido una gran mejoría en todo lo que es la gestión pública, en esto de la eficiencia de la administración, en la transparencia, y ellos han presentado esto. Hay instituciones como el caso de Procompetencia, que tiene una aceptación de un 91.84% promedio, el 90% pues aprobó muy bien. Entonces el asunto en esto es que ellos tienen que ponerse las pilas. Yo felicito a Procompetencia, que le ha ido muy bien cada año. Me parece muy bien que esto se esté haciendo y el próximo gobierno ojalá lo continúe, pero también tiene que venir usted y decirnos en detalle en qué consiste, cómo se hace, y mencionar mucho a la persona que es una garantía de credibilidad, porque si yo, y eso es una opinión muy personal, o sea, si donde está metido Gustavo Montalvo, las cosas a mí me merecen mucho respeto, y no desde ahora, sino desde noviembre de 1997, y él sabe por qué yo lo estoy diciendo. Vámonos, Adia, vamos a pedir la cuenta. Sí, vamos a pedir la cuenta y entonces abrimos otra mesa luego de esta pausa. Señores, qué bueno ver gente que cuando pasa por algún escenario profesional se lo toma en serio, Es lo que pasó con el señor Ricardo Seintenfus. Estuvo en Haití como representante, como diplomático, enviado por la Organización de Estados Americanos, y desde entonces conoció también esa sociedad que se ha dedicado a escribir libros y a cantarle a la comunidad internacional sus verdades, tanto así que por eso justamente lo retiraron de Haití. Pero el hombre se ha dedicado e insiste en hacer un seguimiento a esos temas que nos merece haberlo invitado aquí a Enfoque Matinal. Usted no puede perderse el conocimiento de alguien que entiende también esa sociedad y que lo demuestra con lo que puede conversar con nosotros. Así que les invitamos luego de esta pausa a esa conversación. Gracias por estar con nosotros. Hay veces que siento tanto orgullo de estar aquí sentada representándolos a ustedes, porque podemos en persona conocer a actores de la vida social, de la vida política y gente que va haciendo como un legado tan importante con todo lo que hace. Y Ricardo Seintenfus es el de hoy. Pero no quiero ser egoísta, así que comparto con ustedes a nuestro invitado. Es un doctor en Relaciones Internacionales que estuvo como diplomático en Haití, representando a la Organización de Estados Americanos. Es la persona que en esa trayectoria ha tenido la capacidad más clara de cantarle a la comunidad internacional sus verdades. Pero ¿cómo son esas verdades y cómo uno las puede explicar de modo que ustedes las entiendan en cifras llanas, en realidades que son basadas en la experiencia? De eso vamos a hablar ahora. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Este es el libro La ONU y el cólera en Haití, uno de los 3 que ha escrito en base a la experiencia que desarrolló con su labor de diplomático ahí. Y hoy, de paso, será presentado, puesto en circulación para los dominicanos, para nuestra sociedad. ¿Dónde? En la Biblioteca Nacional a partir de las 6 de la tarde. La Biblioteca Nacional a partir de las 6 de la tarde. Sí. Es un lujo leer este libro. Sí, porque entendemos mejor eso que está ahí, tan pegado de nosotros, y que en muchas ocasiones se convierte en un tema social de una dimensión tan grande que uno solo sabe decir que es un problema, pero a veces no entiende bien las causas. Sí, y además es un libro muy escrito de una manera muy directa, pero muy erudito también, porque hay muchas citaciones, muchas referencias, pero es un libro que hace el recorrido de los hechos, ¿no? O sea, cómo llegó el cólera en Haití, porque a lo largo de toda su historia nunca tuvo el cólera. Entonces, cómo llegó, quién ha traído el cólera, después cuál fue la actitud de Naciones Unidas frente al hecho, y este vergonzoso, podemos hablar después, y finalmente la última decisión de Naciones Unidas, ahora de diciembre de 2016, cuando dijo, sí, nosotros somos culpables, pero no somos responsables. Ahí, caramba. Ahí empieza una discusión sobre la responsabilidad, porque no hay sistema jurídico
sin tener la responsabilidad. La responsabilidad es el elemento central de cualquier sistema jurídico. Y Naciones Unidas dijo, no, yo tengo inmunidad. Ahí yo discuto este tema jurídico. Y eso que estamos es prefaciado por un médico sanitarista haitiano, por el doctor Mario Joseph, que es el representante de las víctimas. Recuerdo que hay cifras oficiales, hablan de 10.000 muertos y 800.000 infectados por el cólera, pero hay extrapolaciones hechas por médicos franceses que llegan a 50.000 muertos. Incluso acá en República Dominicana, 490 víctimas fatales se murieron del cólera. Entonces es una historia muy triste, una historia muy que lo escribí con mucho pesar, con mucho dolor. No es un libro fácil para escribir y tampoco es fácil para leer, pero los invito, y hoy como es como un lanzamiento, el 10º aniversario del terrible terremoto de 2010, el libro va a estar en venta por 200 pesos. Y es publicado por la Fundación Juan Bosch, que hace un labor fantástico para acercar la realidad haitiana de la opinión pública dominicana. Bueno, suscribiendo lo que dice Adis, para nosotros es un honor tener a Seitefus aquí, porque usted es un verdadero amigo de los dominicanos. Y lo digo en función no porque usted ande tirando discursos y proclamándolo, sino por la perspectiva de análisis que usted tiene de la realidad haitiana. Usted ha dicho, la comunidad internacional ha fracasado en Haití, y nosotros los dominicanos estamos cargando parte de esa culpa. Ahora, una de las grandes virtudes es suya, como intelectual, como diplomático, es una que no la tienen mucha gente en el mundo. Usted era el representante de la OEA y usted hizo su denuncia responsable. Usted, vamos a decirlo así, pudo evidenciar, pudo comprobar que los cacos azules de la ONU fueron los responsables de ese grave brote de cólera en Haití. Y así lo dijo, así lo proclamó. Eso le costó, vamos a decir, el puesto de representante. Insulza, José Miguel, ese era el secretario de la OEA en el 11 cuando usted salió. Entonces, lo que lo motivó a usted, la gran cantidad de víctimas, la gran cantidad de afectados, ¿cómo comenzó usted a sospechar que había que llegar a las raíces hondas de ese brote de cólera? En octubre de 2010, cuando apareció el cólera, yo decía en las reuniones diplomáticas, decía, mira, es necesario saber, por una cuestión de derecho del saber de la gente, de las víctimas, de la opinión pública, de dónde vino el cólera, pero aún más para poder luchar más eficazmente contra el cólera, porque no todos los brotes de cólera, de vibrión colérico, llegó el cólera, y mataba, en 4 horas de tiempo mataba a un adulto. Un adulto perdía en vómitos, en diarrea, 30% de su masa corporal. Entonces, cuando Naciones Unidas empieza a decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero cierra la base de Palestra de Mirbalé, nosotros hicimos estudios sobre, no hay ningún tipo de diarrea, y es normal tener diarrea cuando se viaja mucho, eran 1.200 soldados. No hay que, y algunos diplomáticos, no el representante de Dominicana, no, Rubén Silier, ni el representante cubano que tenía médicos, las brigadas médicas ahí, en el interior, en el campo y la montaña, ellos no decían esto, pero la mayoría decía, pero no hay que saber de dónde viene, hay que luchar contra el mal y punto. Pero al saber dónde viene, se sabe la composición, se sabe si es una cosa eventual o es como fue una explosión, un tsunami colérico. En las primeras semanas murieron centenares y miles de personas, porque se supiera que era así, iban a decir a las familias, no dejen los niños jugar en la agua, no van a buscar agua en los ríos para hacer la comida, no van a lavar la ropa, pero no se hizo nada de esto.
Entonces, el brote que podría ser controlado en el inicio, en el caso que la verdad fuera contada, se alastró y se fue de dirección del departamento del centro de Mirbalé en dirección al mar, por el río Artibonite, que es el río más importante de la isla, ¿no? De toda la isla. Y después se fue en todo el país. Y esto me dejó muy mal, ¿no? Yo digo, yo antes de ser diplomático, yo soy un profesor, yo trabajo con la ciencia. La ciencia para mí es mi única maestra, que comanda mi vida profesional. Entonces yo digo, no puedo, no solamente por el derecho de saber, pero sobre todo por la eficacia para luchar contra el cólera, tenemos que hablar de eso. Y Naciones Unidas puede solamente aceptar su culpabilidad en diciembre de 2016. Entonces mucha gente murió y no está en esta contabilidad macabra de 10.000 muertos. Está fuera de esto, porque esta contabilidad tiene en cuenta únicamente la gente que se fue a un centro de tratamiento, a un hospital, a una enfermería, buscar socorro y murió. Señor Ricardo, ese asumir responsabilidad de la ONU no ha tampoco tenido efectos legales o de compensación para los daños. Ese es un tema central, ¿no? Porque la ONU, ¿por qué no? Yo creo que son personas como nosotros los responsables de la ONU, son humanos. Pero ¿por qué no lo hace? Porque eso justamente lo que dices, porque eso implica indemnizaciones colectivas al Estado haitiano, porque se dijo, Haití está abierto a los negocios. Haití no estaba abierto a los negocios, está abierto el cólera. Y el turismo no va por ahí, nadie va a hacer negocio. Y por otro lado, compensaciones individuales a las familias. Entonces hay Mario Joseph, que es el abogado de las familias haitianas, que hace mucho que está luchando para tener una compensación, indemnización, y hasta hoy no lo consiguió. Y Naciones Unidas dijo, en la última declaración, que tendría una nueva política de enfrentamiento del problema del cólera y puso como meta, como objetivo, $400 millones. Pero usted sabe que Naciones Unidas no fabrica nada, es una fábrica de papel, ¿no? De palabras. Entonces son los donantes que tienen que aportar la plata, y aportar infelizmente solamente $16 millones, o que es insuficiente para cualquier tipo de indemnización. ¿Quién debería iniciar una acción de esta especie? Yo creo que la conciencia de la gente, ¿no? La conciencia del secretario general. Pero hay países que no quieren. ¿Grupos haitianos podrían iniciar una acción legal sí, en el marco internacional así? Se hizo en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, pero el gobierno americano se puso como representante de Naciones Unidas y declaró inmunidad total y absoluta para Naciones Unidas. Pero acá hay un problema central. Si Naciones Unidas tiene inmunidad total y absoluta para sus agentes, como dice, entre comillas, a civiles, es normal. Hay una convención firmada en 1946 en Londres. Pero para sus militares, con armas ofensivas, con tanques, se sabe muy bien, en Congo y otros sitios, que ellos atiran para matar, participan de conflictos bélicos. Pero si ellos, al hacer esto, tienen inmunidad absoluta y total, esto tiene una consecuencia muy grave. Esto quiere decir que los soldados a servicio de Naciones Unidas, bajo la bandera de Naciones Unidas, de las operaciones de paz, no respetan las convenciones de Ginebra, de protección de los prisioneros, de los heridos, la población civil, la guerra marítima, o sea, todo el derecho de la guerra, que fue construido, es un edificio enorme, desde mediados del siglo XIX, y que todos los países respetan, menos los soldados de Naciones Unidas. Es una incongruencia, sí, una imposibilidad moral que esto pasa, pero está pasando hoy. Sí, es un punto clave y hay que tomar medidas, porque hablamos de cólera, pero también los Cacos Azules estuvieron involucrados en muchísimos otros actos desdenables, de violaciones, muchos abusos. Entonces no pueden tener inmunidad hasta los soldados, que es a donde se concluye. Incluso hay casos específicos que involucra a soldados de Brasil, soldados de Uruguay, de Uruguay, de Chile. Entonces, ahí hay que
hay que tomar carta en el asunto. Pero siguiendo con el libro, con el cólera y con la situación de Haití. Usted es experto en derecho internacional. Usted ha dicho que Haití no tiene salida por sí mismo. Ya no está la MINUSTAH, no está la MINUJUS. Ahora dice que una oficina política. Vamos a ver un poquito lo que usted está viendo hacia adelante respecto a Haití. Porque para mucha gente es un estado inviable, fallido. Incluso yo he leído expertos que hablan hasta de un fideicomiso para un país que hoy no tiene parlamento, que hoy no tiene primer ministro, que hay una situación de ingobernabilidad. Usted que conoce y que ha vivido en primera persona esa realidad, ¿qué puede decirnos a los dominicanos? Mira, desde que se marchó o se hicieron marchar a Baby Doc en 86, Haití está caminando, haciendo una transición, por supuesto, larguísima en dirección a lo que yo llamo el paraíso democrático, ¿no? Hasta hoy, todavía no llegó. Tuvimos 3 elecciones. La de 2006 pasó bien, con Preval en la primera vuelta, pero después la de 2011 se cambió los resultados. Nosotros cambiamos los resultados para poner a Martelly, y después en 2016 el presidente actual fue electo con una participación de 21% solamente de los votantes. O sea, fue electo con 6 o 7% del total del universo de los votantes. Hay una práctica en Haití que es terrible, que como hay muchos candidatos, muchos que pretenden ser presidente, y hay uno solo electo, todos los demás, a partir del momento que sale el resultado de las urnas, son oposición y contestan la legitimidad del electo. Es una práctica que siempre suele ocurrir en Haití, y todas las crisis políticas que tuvimos en 2000, 2004, 2011, ahora 2018, hasta hoy, como usted dice, no hay parlamento, el primer ministro nombrado no fue aprobado por el parlamento. Pero yo desde siempre propuse que nosotros deberíamos mirar a la experiencia latinoamericana, a la experiencia española, la experiencia griega, portuguesa, de transición de las dictaduras a las democracias. ¿Qué se hizo? Se hizo siempre un pacto. Las fuerzas políticas hicieron un pacto que tiene 2 funciones. Yo llamo pacto de libertad y garantías democráticas. Como si nosotros, este pacto fuera un coche, con un retrovisor para mirar hacia el pasado. Leyes de amnistía, comisión de verdad, perdón, pero no olvido. O sea, arreglar lo que pasó. Y un parabrisas para establecer las reglas del juego por la lucha política de aquí y adelante. En Haití es el único país que no hizo el pacto, porque los pequeños partidos que hacen esta oposición y que saben cuando se van a las elecciones tienen 0,1, 0,2, 0,5%. Ellos viven o sobreviven únicamente en crisis, en permanente instabilidad. Entonces yo siempre dije a mis colegas de la comunidad internacional, a los actores haitianos, a todos, mira, tenemos que hacer el pacto. Hasta hoy no fue. Y no es posible salir de esto sin el pacto. Porque de todos los problemas, hay muchos, ¿no? En Haití, muchos. IDH, el peor de la región, pero de lejos, ¿no? El problema de las cárceles, los problemas de la seguridad, los problemas de la comida que no llega. Hay 1,5 millones de haitianos que sufren de malnutrición o de hambre, acá al lado. O sea, hay problemas enormes, pero el problema para mí central que hay que resolver es el problema político, la lucha por el poder. Y esto no hay reglas establecidas. Señor Ricardo, nos ha planteado un tema que es necesario hablar. ¿Cómo el país más subsidiado de América Latina no ha conseguido en décadas remediar siquiera la pobreza extrema, el hambre en Haití? Pero no lo responda todavía. Lo vamos a hacer después de esta pausa. Gracias.
Tenemos una conversación privilegiada con el señor Ricardo Seitenfus. Es un brasileño, doctor en Relaciones Internacionales que estuvo en Haití y ha escrito varios libros a propósito de su experiencia diplomática. Antes de ir a la pausa, dejamos una pregunta abierta. ¿Por qué el país más subsidiado de América Latina todavía vive en medio de tanta hambre? Usted ha tenido una interpretación muy gráfica, muy experimental de hacia dónde van las donaciones. ¿Podría responderla? Sí. Mira, Haití es el país per cápita supuestamente más ayudado en el mundo. En todo caso... Del mundo, o sea, no es América Latina, el más ayudado del mundo. Per cápita. Pero supuestamente dijo, porque en nombre de Haití se hace muchas cosas, en nombre de Haití, pero no para Haití. De $100 que se recortó después del terremoto, $60 se quedaron afuera de Haití. No llegaron siquiera en Haití. 20% se fueron a las ONGs. 19% a las organizaciones internacionales públicas. Organización Mundial de la Salud, de Migraciones, el PNUD. 1%, digo bien, o sea, $1 en cada 100 llegó al Estado de Haití. Y ese 60%, para que vayamos discriminando, ¿hacia dónde? ¿Quién se lo queda? A empresas de desarrollo. Hoy el desarrollo no es más una función pública del Estado, es de empresarios. Cerca de Washington hay muchas empresas de consultoría que reciben directamente de Estados Unidos, de USAID, plata para desarrollar un proyecto. Usted sabe también que se terceriza la guerra. Hay hoy gente que hace la guerra en lugar de las fuerzas normales, ¿no? Regulares del país. Entonces, yo diría de una manera más general, cuando se mira nuestra historia, la historia de la humanidad, que la explotación de la miseria fue siempre una industria que tuvo mucho progreso y mucha constancia a lo largo de la historia. La miseria, la ignorancia, el analfabetismo. Entonces, teníamos 284 ONGs en Haití antes del terremoto. Con el terremoto llegamos a 10.000. Entonces hubo una corrida al supuesto oro de Haití. Pero sí, para dar un ejemplo, la Cruz Roja Americana recortó $500 millones para Haití, en nombre de Haití, y construyó 9 casitas. Tenía problemas financieros y con los bancos pagó todas sus deudas. Y punto. Dios mío, ¿y no se auditan las ayudas? Eso sería... ¿La comunidad internacional no audita? No, las esto ayudas? Ahora, mira, yo cuando hablé que íbamos en dirección al fracaso en 2010, nadie, perdí mi puesto por esto, fui criticado o la gente se quedó en silencio, pero 10 años después, ahora con el 10º aniversario del terremoto, hay un consenso internacional. Sí, hubo un fracaso en Haití. O sea, toda la gente, todos los periódicos, New York Times, Washington Post, toda la gente acá también dijo, mira, sí, hubo un fracaso. Ahora, ¿dónde pasaron los $11.000 millones prometidos a Haití? O sea, ¿dónde está la plata? Esta es la otra pregunta que solamente podría ser respondida en el caso que se hiciera lo que tú dices, una auditoría para saber dónde se fue toda esta plata. Y esto no se hace todavía, pero va a haber un movimiento en dirección a esto, porque no es posible que desaparezca $11.000 millones así. Pero no desapareció, como dije antes, para todos, ¿no? Seitenfus, escuchándolo hablar a usted, advierto a una persona de una gran sensibilidad humana, pero su visión sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre el hambre, usted calificaría en el concepto de lo que es un revolucionario. ¿Entiende? Sí, es un revolucionario. Y una persona que conoce motus proprio, como dicen, la realidad haitiana. Vamos a ver qué evaluación usted hace o cuál es su pensar, su sentir sobre las relaciones dominico-haitianas. Porque yo quisiera escucharlo hablar como usted a muchos personajes dominicanos, incluso a muchas organizaciones, que parece que su empeño fundamental es buscar la parte negativa de las relaciones de República Dominicana con Haití. A cada rato estamos en la Corte
interamericana, cada rato está aquí la comisión, y que la frontera no es segura. ¿Cómo usted evalúa las relaciones dominico-haitianas y el peso, quiérase o no, que carga el pueblo dominicano con respecto a sus vecinos haitianos? Bien, yo voy a empezar por esa última expresión que utilizaste. Los estados que tienen vecindad, además contiguidad geográfica, o sea que están uno al lado del otro, hay que llevar esto hasta el final. O sea, no hay divorcio. Hay que buscar una manera de convivir. Sí, y de mejorar esa convivencia. Sí, no hay divorcio entre estados que son contiguos, que tienen frontera común, punto. Es la primera cosa. Entonces hay, como tú dices, convivir. ¿O qué pasa con dos vecinos que tienen desarrollo tan diferenciado, con nivel tan distinto? Mire la frontera entre México y Estados Unidos. Es una frontera que ahora Trump dijo que va a construir un muro. ¿Por qué? Porque hay gente, no solamente mexicanos, pero latinoamericanos, hispanoamericanos, centroamericanos, que quiere atravesar, quiere ir para Estados Unidos. Esto es normal, es absolutamente natural que familias busquen una mejor vida, un mejor futuro para sus niños, para sus hijos. ¿Por qué no se habla de construir un muro entre Estados Unidos y Canadá? Porque no hay diferencias marcantes, sensibles entre los dos. Entonces, hay una lógica en que estoy diciendo que hay que empobrecer a República Dominicana para que llegue a nivel de Haití, o hay que poner esfuerzos para que Haití suba y pueda llegar a un punto más o menos que no hay una voluntad de emigrar, hay una necesidad de emigrar. La gente no sale de su país. Los dominicanos que salieron de República Dominicana para trabajar en España, para trabajar en Estados Unidos, no lo hicieron de buen grado. Dejaron familias, dejaron amigos, dejaron una vida acá y se fueron por necesidad. La misma cosa con los haitianos. Entonces, la primera cosa, hay que desarrollar Haití. La segunda, yo vengo de un país que tiene más de 15.000 kilómetros de fronteras terrestres. 15.700 y pico. Usted tiene 300, 400. Entonces, en Brasil tenemos frontera con todos los países, con excepción de Chile y de Ecuador. Y hay de todo. Hay frontera cerrada, frontera abierta, hay un río, hay ciudades donde la ciudad está ahí y los países hicieron la frontera política en el medio de la ciudad, en medio de la plaza central. Una parte de Brasil y otra parte del vecino. Entonces tenemos mucha experiencia. No hay que abandonar la frontera. No hay que imaginar que la frontera es un espacio de peligro. No, hay que integrar la frontera. Nosotros tenemos un instrumento que es muy interesante, se llama Comité de Frontera, con las fuerzas vivas de los dos lados, económicos y sociales, con el Estado presente, con los cónsules, y que hace un trabajo de prevención de los problemas. Se hacen reuniones a cada 3 semanas, cada 15 días, se hacen proyectos conjuntos de salud, de educación, de transporte, de comercio, porque se sabe muy bien que hay mucho comercio binacional en la frontera. Entonces hay que coordinar, hay que ordenar. Pero lo más importante, yo lo vi en los primeros días después del terremoto, las primeras horas después del terremoto. Yo estaba en Brasil y volví el jueves, el terremoto fue un martes. Yo lo vi con mis ojos, cómo los dominicanos fueron solidarios. Esta frontera de Jimaní, que tiene un nombre muy malo, que se llama Malpaz, se transformó en un Bom Paz. O se pasó mucha cosa durante meses, durante años. Y no se olviden, Haití es el segundo cliente para el comercio exterior de Dominicana. Entonces, un Haití mejor, un Haití mejorado, un Haití que se desarrolla, es mejor para la economía dominicana por 2 razones. Porque usted va a exportar más y también van a retener en Haití los trabajadores que muchas veces no son deseables acá. Pero hay que hacer eso de una manera humanística y coordinada. Sé que es muy difícil trabajar con Haití, con las autoridades. Es muy difícil porque, de hecho, los propios haitianos no dan legitimidad a los gobiernos haitianos. Nosotros estamos en 2009, fíjense. Está
en fines de 2009, nosotros en la comunidad internacional, yo como representante de la OEA, hacíamos reuniones para imaginar o que nosotros llamamos una salida de crisis. O sea, ¿cuál es el modelo que vamos a aplicar acá en Haití para irnos, para marcharnos? Porque todo estaba yendo más o menos bien. Tiene un presidente electo, la economía había crecido casi 2%, las gangues habían terminado y llega el terremoto. Cuando llega el terremoto desarma a todos, mata, como dices tú, centenares de miles de personas, desplaza 1,5 millones de personas, amputa casi 300.000 personas. Es una concentración del dolor, de la muerte, del lloro. No se lloraba mucho en Haití durante este periodo, pero no hubo saqueos, no hubo nada. Es una sociedad organizada. Hablaba un poco usted en las noticias sobre los niveles de violencia que hay. En Haití hay 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, es muy bajo, son los niveles de Cuba. Y yo tengo explicación, pero son muy largas para dar acá, pero es una sociedad muy original y hay que estudiar no solamente a través de los números, a través de los economistas, hay que estudiar a través de los sociólogos, antropólogos, incluso teólogos, porque la religión, aún más que la religión, el lado espiritual en Haití tiene un poder muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Y quien no entiende esto, no va a entender Haití. Incluso hay un pequeño libro que fue publicado en 1943, por Alejo Carpentier, que es un libro sobre la revolución haitiana que se llama El reino de este mundo. Yo propongo a los telespectadores que lo busquen en Google, se puede bajar, es un librito pequeño que es una maravilla, es un tesoro que da la llave para entender cómo es esta sociedad. Lo repito, eso, Alejo Carpentier, 1943, El reino de este mundo. De este mundo. Y una pregunta, podría quedarme la mañana entera escuchándolo. A propósito de todo esto, los dominicanos sentimos en un momento una gran preocupación de que se iban los soldados de la MINUSTAH. Entendimos que eso iba a representar una avalancha de inseguridad. Sin embargo, su propuesta, su enfoque es totalmente distinto. Totalmente. Consideró que es bueno que se hayan ido de ahí. Claro que ¿Cómo sí. lo ve? No, yo creo que el problema de Haití no es un problema de militares, es un problema de inteligencia y de policía, punto. Sí, porque Haití, usted maneja la tesis que no era un país en guerra con nadie. ¿Para qué están los cacos azules de la ONU? Mira, pasaron por Haití durante el periodo de la MINUSTAH 37.500 militares brasileños. A cada 6 meses se cambiaron, 37.000. Para que usted, confirmar lo que dices, pregunto, estaban enviados en operación de paz de Naciones Unidas con armas y todo. ¿Cuántos brasileños murieron en combate? Ni uno. Murieron en terremoto, en accidente, porque no había a quien combatir. Pero es un trabajo de inteligencia, como se sabe. La función del militar y del policial es distinta. Entonces, es solamente una cuestión de tener los policías. La sociedad haitiana es muy respetadora, es muy organizada. La parte espiritual, y ahora voy a decir, el vudú tiene una función pedagógica y de organización social muy fuerte en Haití. Porque, por ejemplo, no hay ocupaciones de tierras. ¿Por qué no hay? Porque la gente respeta la propiedad, respeta las enseñanzas de los más viejos, respeta el lacu, o sea, la pequeña comunidad. Hay una vida comunitaria y espiritual en Haití, sobre todo en el Haití, que yo llamo el Haití profundo. Si algunos xenófobos dominicanos le escuchan, van a pedir su deportación de aquí, porque la imagen que transmiten del haitiano es exactamente la contraria. Pero que acá, esa práctica vudú es también un instinto a la violencia, ¿no? No, para nada. Al contrario, el instinto, el vudú que calma, mucho más allá, porque la gente es vudú, pero es evangélica, es católica, o sea,
Hay un sincretismo religioso. ¿Por qué tiene tanta vocación a la violencia el haitiano? Pero no tiene vocación a la violencia, solamente a violencia política, porque son pagados para hacerlo. Es un país pacífico. No, pero en términos sociales, 2 haitianos resuelven un tema cortándose un brazo. No, pero esos son... Pero si tú pones en números, como antes hablábamos, no en percepción y miedo que usted hablaba, en números, usted va a ver que el nivel de violencia haitiano es más bajo que en República Dominicana. Bueno, la conclusión es que 37.000 efectivos militares pudieron transformarse en 37.000 médicos, ingenieros, en 37.000 millones de dólares en ayuda, porque estuvo la MINUSTAH y se fueron de Haití y dejaron la situación igual. No, ya hay que ir terminando, como dice Adis, una conversación apasionante que podría llevarnos toda la mañana, pero volvamos al libro, Adis. Sí, a mí me gusta porque él hace una radiografía que es tan fatalista como la realidad, pero no deja de hacer recomendaciones. ¿Cómo de manera breve podríamos cerrar esto haciendo recomendaciones importantes y la invitación a leer este libro, La ONU y el cólera en Haití? Mira, este libro muestra que las organizaciones internacionales son hechas por los hombres. ¿Y cómo son hechas por los hombres y por los intereses de las potencias más grandes, estas que están representadas de manera permanente en el Consejo de Seguridad? Puede cometer errores, injusticias. Esto es un libro sobre una barbaridad, sobre una injusticia. Cuando se creó Naciones Unidas en 45, nunca se imaginó que un día Naciones Unidas iba a ser la primera a no respetar el primer derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. Y lo hizo de una manera descarada a lo largo de todo este periodo. Y con la gente humilde de Haití, incluso con dominicanos también. Mi recomendación, yo hablo, pero por veces yo tengo impresión que estoy hablando en el desierto, ¿no? No figurado, pero el desierto de oídos o de ideas. Yo digo, mira, los problemas de Haití pertenecen antes de nada a los haitianos, ¿no? Hay que volver a la sociedad tradicional de Haití, que es una sociedad matriarcal que tiene una agricultura familiar de autosuficiencia. Esto fue destruido en los años 80 y Bill Clinton lo reconoce como entonces gobernador de Arkansas. Destruyó la producción de arroz de Haití. Él lo reconoce. Entonces hay que dejar esto. Haití arreglar sus problemas. Hay que dar una oportunidad a Haití, por ejemplo, para explotar el turismo, ¿no? Haití tiene 1.700 kilómetros de playa. Hay 2 o 3 hoteles. No hay nada que ver con República Dominicana. Hay que estabilizar Haití para que pueda atraer el turismo, no solamente el turismo ocasional o el turismo individual, pero también el turismo más de masa, ¿no? Y hay que hacer este pacto de libertad y garantías democráticas para que los y garantizado por el Consejo de Seguridad. Esto es muy importante, para que nadie tenga la tentación de llamar fuerzas, porque cuando hay fuerzas de fuera que vienen, hay una llamada interna, endógena, ¿no?, que lo llama. Hay mucha gente hoy que critica la MINUSTAH, pero está en el grupo, intelectuales incluso, partidos políticos incluso, pero que llamaron las fuerzas extranjeras en 2004. Entonces, la gente se imaginaba que el poder, el Aristide se va y la cosa va a quedarse así entre nosotros. No, los americanos inmediatamente pusieron orden y enviaron soldados. El papel de la República Dominicana en esto es llamar la atención ahora la República Dominicana está con miembro no permanente, no en el Consejo de Seguridad, y sé que el canciller intentó hacerlo. Yo creo que debe insistir con la embajada de Estados Unidos, de Francia acá, diciendo, mira, vamos a tener una otra perspectiva, una otra mirada sobre el problema de Haití, y no securitaria, pero vamos a intentar desarrollar directamente instituciones en Haití. Sin Estado, sin instituciones, no son las ONGs que van a hacer el desarrollo de Haití. Así es, muchísimas gracias. Ricardo Seitenfu, siga visitándonos en República Dominicana, que es muy grato. Y hoy estaremos a las 6 entonces en
da Biblioteca Nacional a partir de las 6 de la tarde, con la presencia de Mario Joseph y de Jean-Michel Carrois, que es un periodista que también conoce muy bien Haití. Gracias por esta conversación. Gracias. Esas son las conversaciones que equivalen a leer un libro también. Busque la ONU y el cólera en Haití. Vamos a una pausa. Señores, y continuando con la agenda de Enfoque Matinal, permítanme ahora saludarlos, pero al estilo del semáforo. Les presento la luz roja. Y usando la misma expresión, aquí les presento el cruce de la muerte. Eso que ustedes están mirando ahí es la autopista Duarte, la entrada a Bonahito, una comunidad en donde la gente está desesperada y ha mantenido en las últimas horas reclamas insistentes para que se busque una logística, una estrategia de modo que no continúen ocurriendo accidentes a diario. Ahí el número de muertos, tanto de las comunidades como de gente que va transitando y desgraciadamente pierde la vida, ya son incontables. Se refieren a un muro, se refieren a también la falta de señalización y un sinnúmero, podríamos llamar también, de factores que mantienen un índice tan alto de tendencia a la muerte que les provoca llamarlo así, el cruce de la muerte. Y cuando se tienen esa clase de radiografías, uno pregunta qué hace con esta información la autoridad, qué hace también la alcaldía, qué hace DGCET, qué hacen las patrullas apostadas ahí, que ya van identificando cuáles son los puntos de la autopista, en el caso de esta, que es la que presenta mayor número de muertes por accidentes en todo el país, qué hacen para poder revertir tendencias que son tan tristes como la de la muerte. Nos preocupa justamente eso, la inacción. La presentamos en apoyo a las manifestaciones de protesta que han estado haciendo los residentes en Bonahito y por el derecho que tenemos a que se nos proteja la vida, a que los factores de peligro sean tomados en cuenta para políticas de decencia, de adesentamiento, de protección, por Dios. Y así les presento la luz amarilla. Fíjense ustedes, el problema de Cotubanamá, el hecho de que se quisiera explotar un área protegida, ha hecho un boomerang en las últimas horas de que salgan denuncias de la misma especie por otras áreas que de manera silenciosa están siendo explotadas y que no se les hace caso a las voces aisladas que en muchos momentos tratan de protegerla. Esta que ahora les presento es la voz de la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Ginette Burnigal, que desde Puerto Plata está haciendo su grito, que dice que allí también tienen un lastre terrible y que está siendo explotada la Loma Isabel de Torres, también en los ríos de Baja Bonico y de Yásica. Cuando preguntan al incumbente de Medio Ambiente en Puerto Plata por qué está permitiendo esas acciones, por qué esos permisos están siendo entregados a personas que se sabe ponen en juego sus recursos medioambientales, según la diputada, lo que dice el encargado allí es que esas órdenes vienen de arriba. ¿Qué está pasando que hemos llegado a un nivel de indiferencia tan indecente? ¿Qué está pasando que independientemente de que se sepa que eso será denunciado o posiblemente denunciado, ya no se siente vergüenza de atropellar la cosa pública, ya no se siente la vergüenza de ser ridiculizado como ministerio, ya no se siente la vergüenza de ser señalado como gobierno, de no proteger una riqueza como esa puesta en tus manos? Por el contrario, andamos en discursos siendo los más protectores. Eso es un precio que estamos pagando todos y que no estamos todavía en el nivel de tolerarlo. Así que ahí está bien llegada la denuncia de la diputada Ginette Burnigal, con el ánimo de que a esa también se dé respuesta. Les presento la luz verde. Esta es buena, hay mucha gente con necesidad de sillas de ruedas y yo soy una que he visto cómo se ha tenido que hacer hasta, señores, maratones para conseguir la rueda de prensa en un barrio, para conseguir la silla de ruedas en un barrio de alguien que la necesita. Mucha gente no se puede permitir la compra de una silla de ruedas porque eso supera la economía familiar. Así que hoy hay una noticia que quiero que ustedes conozcan. La población afiliada al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo puede solicitar a través entonces de su seguridad social que se le entregue con la justificación y los requisitos que ellos han puesto, que se le entregue la silla de ruedas por esa vía. En los detalles los ha ofrecido la CISARRIL, o sea, la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales en la persona de su encargado Pedro Luis Castellanos. Él ha dicho que los proveedores están ya en la condición de responder a los afiliados a esa solicitud. Tendrán que pagar una diferencia poquísima en algunos casos y eso comienza así ya a ser parte de hacer decente la vida de los enfermos. Lo necesitamos, esto tiene que organizarse y el sistema de seguridad social tiene que comenzar a atar los cabos también que beneficien a los que cotizan, a los que estamos esperando que esto pueda ser una respuesta para nuestras enfermedades. Así que esa noticia llega bien. Hasta aquí con cariño el semáforo.